Dicho eso, vamos a comenzar. El propósito metacognitivo de esta clase, en el marco de que en esta primera unidad estamos hablando, detallando, exponiendo sobre la obra de este sociólogo alemán de origen judío también, Norbert Elias. El día de hoy vamos a hablar de una de sus obras más importantes y relevantes, no muy extensa, pero sí esencial para la sociología y los sociólogos. Entonces, nuestro propósito metacognitivo es reconoce, explica y valora la obra de Norbert Elias en torno a sociología fundamental, la sociología como cazadora de mitos. Sociología fundamental, una obra básica de este sociólogo, y vamos a hacer énfasis sobre todo en esta función de la sociología como cazadora de mitos. Este es nuestro propósito en este día y en esta semana. La imagen que ustedes pueden observar ahí hace referencia al tema que vamos a hablar y ya en su momento lo voy a explicar, lo voy a mencionar. En la clase pasada tenemos hablado de este caso de la sociedad alemana antes y durante la Segunda Guerra Mundial y cómo es que pudo descender a pesar de todo su pasado histórico, intelectual, científico, filosófico, en una sociedad de violencia, en una sociedad irracional. Porque justamente eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, esos mitos que en la sociedad se construye y que el sociólogo y la función del sociólogo en este caso es denunciarlos, es cuestionarlos, es rebatirlos desde un punto de vista crítico no solamente, sino científico. Y eso lo expone muy bien Norbert Elias. Muy bien, comenzamos con una afirmación, como siempre lo solemos hacer en esta clase. Quisiera saber quién puede participar leyendo la cita o el fragmento que tenemos ahí. Licenciado, ¿podría leerlo? Claro, señorita. Ya, empieza. La sociología se ocupa de los problemas de la sociedad y no cabe duda de que todo aquel que reflexione acerca de la sociedad y la estudie forma parte de ella. Norbert Elias. Muy bien, señorita. Muy bien, gracias. Esto parece, lo pone entre comillas ahí, no Elias lo resalta, parece básico o simple para los que estudiamos sociología, para los que somos sociólogos, pero descubre uno de lo que es un punto que es la esencia de la sociología del conocimiento, de la sociología como ciencia que aborda Norbert Elias. Y a lo largo y ancho de esta exposición lo vamos a explicar. El sentido de que tradicionalmente, desde los gestores Augusto Comte, que vamos a hablar el día de hoy también, Marx, Durkheim y Weber, se entiende que la sociología es la ciencia de la sociedad. Pero esto de sociedad es muy abstracto, es muy general y en todo caso obvia la función del individuo o no lo aborda en su relación sociedad-individuo. Y eso es lo que hablábamos la clase pasada también, cuando hablamos de las configuraciones sociales y de la sociología figuracional, que el día de hoy lo vamos a ver también. Entonces, ¿cómo es esto que sociedad-individuo? O sea, la sociología estudia la sociedad, pero el resto de los individuos, ¿cuál es primero individuo, sociedad? En realidad no va a llegar a esa dicotomía que muchos sociólogos lo habían hecho en su tiempo, sino va a entender el objeto real de la sociología, que no se reduce ni a sociedad ni individuo, sino a la interrelación entre ambas categorías. Entonces hablemos de la obra de Sociología Fundamental. Ustedes ven ahí la portada, ya lo he subido la primera semana, este libro. La semana pasada, para los que siempre están pendientes con el canal de nuestra asignatura, lo he vuelto a subir en una versión en PDF que está un poco más claro, porque la versión en Word que lo había subido inicialmente no estaban los gráficos importantes, estaba un poco estructurado quizás de otra manera porque está en Word, pero en esta versión PDF lo pueden ver bien. Para los que han decidido leer esta obra, que sería muy bueno, que serían varios también que lean este libro de Sociología Fundamental. Se trata de un libro publicado en 1982 en español. Años atrás ya había sido publicado en alemán o en inglés, pero en español fue publicado en 1982. En esto, como introducción, decimos que hace una aproximación a lo que es la sociología como ciencia social. Básicamente lo que pretende hacer
ya hemos visto en la clase pasada la sociología histórica, a la par de esta sociología histórica busca ser una sociología del conocimiento. Ya lo hemos dicho también, que cuando hablamos de la obra de Norbert Elias, hablamos de que hace sociología, pero también hace una sociología histórica más específica en el sentido de que busca entender los fenómenos, los hechos contemporáneos de su época, de su tiempo, a partir de procesos históricos, no simplemente desde un historicismo, sino explicando categóricamente, sociológicamente la historia para entender el presente. Es importante que también en esta obra da a conocer su objeto o campo de estudio de la sociología a partir de la explicación de conceptos básicos como individuo, sociedad, figuración, que es concepto central en su sociología, interdependencia, que ya lo habíamos mencionado en la clase pasada con la voz de la sociedad cortesana, interrelación, poder, modelos de juego, que aquí también voy a hablar un poco de esto, entramados y problemas sociales, entre otras categorías más. Iniciamos entonces. Quisiera que alguien pueda leer la cita textual, lo que está entre comillas ahí en la pantalla. A ver, ¿quién lo puede leer? Se puede repetir si alguien... Señorita, puede leerlo. En mi pantalla sale, se trata de un texto, o sea, el anterior. Todavía, sí, a veces se suele en algunos casos No sé demorar. si es solo A ver, ¿qué es lo que todos están observando? ¿Se observa sociedad, individuo? ¿Título? No, No, licenciado. ahora sí, licenciado. Ahora sí se observa, licenciado. Está un poco lento la red en todo caso. Ahora sí Ya, ahora sí lo puedo leer. Sí. Sociedad e individuo. La sociedad que con tanta frecuencia se opone mentalmente al individuo está integrada totalmente por individuos y uno de esos individuos es uno mismo. Se dice que la sociedad es el objeto en cuya investigación se esfuerzan los sociólogos. En realidad, este modo de expresarse contribuye, y no poco, a dificultar el acceso a la comprensión del campo de tareas de la sociología. La sociología estudia la sociedad, pero también al individuo. Muy bien, señorita, muy bien. Es importante aquí notar lo siguiente. La sociología de Norbert Elias se enfoca primeramente en entender el objeto de la sociología. Es decir, tradicionalmente, vuelvo a repetir, o en su tiempo, hasta nuestros días, se suele pensar, la sociología estudia la sociedad. Muy bien, eso es cierto, no decimos que esté mal. Pero entonces no les puedo preguntar, ¿pero qué es en sí la sociedad? Si va a estudiar la sociedad, entonces va a estudiar también a los individuos, porque los individuos son los que hacen la sociedad. Entonces, la sociología no va a estudiar la sociedad, va a estudiar los individuos, va a estudiar ambos, pero en todo caso el objeto debería de ser, dice él, las figuraciones, las interdependencias, las interrelaciones que hace posible, y ojo con esto, la conexión entre sociedad como un todo y individuo como un particular. Las imágenes que usarán ahí, ¿no? Esas imágenes bien sencillas. Individuo es, digamos, se hace relevancia uno en medio del grupo, en medio del todo. Entonces nosotros somos individuos, jugamos un papel importante en la sociedad y en los agrupamientos, en las interrelaciones y en lo que les decía en la clase pasada, y ahora lo vamos a extender, esas conexiones que generamos a lo largo y ancho de nuestra vida es que construimos lo que se denomina en la sociedad peruana. La sociedad en general, y en este caso la sociedad peruana, si hablamos de cómo nos encontramos como sociedad peruana, es el resultado de esas configuraciones, de esas interrelaciones, de esas interdependencias, de esas acciones que nosotros desarrollamos cada día y al fin y al cabo los problemas que podamos tener son resultado justamente de esta relación sociedad-individuo. Y en su momento lo vamos a ver aquí. Entonces, ¿cuál sería el objeto directamente hablando de la sociología? Y decimos que la sociología estudia la sociedad, pero no hay que olvidar, porque la sociedad es un abstracto, es un todo, es un sistema conformado por estructuras construidas por los individuos. Entonces la sociología estudia la sociedad, pero también no hay que olvidar que estudia al individuo de forma particular, porque es un individuo una sociedad y viceversa. Y no se trata de separarlos, sino de entender de qué manera se relacionan ambos conceptos o ambas categorías. En este marco hay un gráfico que se expone al inicio del texto Sociología Fundamental.
No sé si ya lo pueden visualizar. Ya se puede visualizar el gráfico que estamos compartiendo ahí. Sí, 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 sí. sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien, gracias, gracias. ¿Qué dice? ¿Cómo explica Norbert Elias como tradicionalmente los teóricos Weber, Kerr, Marx, no tanto Augusto Comte, él recupera a Augusto Comte, el que acuñó el término sociología, él va a decir, los sociólogos se han preocupado o han entendido la sociedad de la siguiente manera, desde un punto de vista egocéntrico, es decir, la sociedad traspasa diferentes espacios, Estado por un lado, industria, escuela, familia, y el individuo o el yo o el ego. Y ahí podemos aumentar más espacio de socialización, más esferas, la escuela, la iglesia, etc. Y pensamos que sociedad está separada del individuo y pensamos que son esferas separadas, como se puede ver en la imagen. Ahí ustedes ven esta sociedad como un todo, donde que conforman diferentes grupos o ambientes o espacios, industria, Estado, escuela, familia, y el individuo está aquí. Para Norbert Elias, esta es una perspectiva muy egocéntrica de la sociedad y no nos ayuda a entender la sociedad, su complejidad y sobre todo, y esto viene a ser importante, su relación. Porque la familia, en sociología la familia se aborda esto, en última instancia la familia es el resultado de los individuos y la familia conforma la sociedad y la sociedad forma la familia. Entonces, no hay que verlo bajo esa dicotomía de separación sociedad-individuo y en la sociología hay corrientes, ¿no? La fenomenológica, el interaccionismo simbólico, el estructuralismo, el funcionalismo de Parson, y él es casi contemporáneo con Parson, y él va a decir, creo que la sociología se ha preocupado más desde una perspectiva egocéntrica, dividir los espacios entre las entidades que existen en una sociedad, y no hay que entenderlo así, porque si lo entendemos así, no vamos a entender los problemas que se gestan en la misma. Entonces él propone lo siguiente, ahí hay otro gráfico, y este gráfico dice una figuración de individuos interdependientes. Esto de la interdependencia hace referencia a que hay una mutua coacción y un poder de unos sobre otros. Y ahí habla en los mismos espacios que estamos mencionando, familia, sociedad, grupo Estado, etc. Y la figura que ustedes observan ahí, si no, mi mouse que está ahí, o el puntero, esta figura de aquí viene a ser, según Norbert Elias, el individuo, y estos son los puntos con los cuales se conectan. Aquí vemos varios individuos, o sea, es una imagen de, digamos, de un grupo pequeño, pero que ya no está bajo una relación donde que hay diferentes espacios separados, sino que todos están relacionados. Esta figura aquí es el individuo y está relacionado de diferente forma con los demás. Vendría a ser entonces la sociología entender las interrelaciones, las interdependencias y no hablar de forma simplemente estructural o hablar de la sociedad como un todo, o solamente el individuo como un sujeto reflexivo, racional y pensante, sino de las múltiples interrelaciones que esto desarrolla. En la clase pasada habíamos puesto el ejemplo de que estas configuraciones sociales son como una telaraña, que hay puntos que conectan o nodos que conectan una línea con la otra, y estas líneas son justamente las interrelaciones, las relaciones que el individuo establece, y los nodos o los puntos que los conectan son las interdependencias y las lógicas de poder que existen, estos puntos que se están conectando aquí en este caso. Lógicas de poder, de interdependencia que existen en toda relación humana. O sea, el poder no solo es un poder, digamos, que viene de arriba hacia abajo, sino es un poder que puede ir de abajo hacia arriba, y es un poder que va en lo vertical y en lo horizontal, o de forma dimensional. Con los gráficos bien sencillos que Norbert Elias desarrolla. Individuo y sociedad. Seguimos con esta aparente dicotomía, pero Norbert Elias los concilia o los junta para entender realmente el objeto de la sociología. Quisiera que alguien pueda leer la cita textual que tenemos ahí, si se puede visualizar. Aún no carga, licenciada. Muy bien, creo que estamos un poco, el sistema está un poco lento, el internet. En ciencia, jóvenes, la sociología no no es dicotómica, no es separatista, no se centra en una escuela o en una
corriente de pensamiento estructuralistas, funcionalistas, que hablan de la sociedad como sistema, y los que, Alfred Schut, los que hablan de la fenomenología y la acción del individuo, entre otros, ¿no? Ahora sí se puede visualizar. No, licenciado. Aún no. Aún no, licenciado. Ahora vamos a dejar de compartir. Voy a yo dejar de compartir y volver a compartir para ver si es que es el problema de lo que estoy compartiendo. Ya he dejado de compartir y ahora voy a volver a compartir. Espero que solo sea ese es el problema, porque si no, ya no tenemos problema con el audio por el momento, pero estamos en problema con la presentación que estamos realizando. Ahora sí. A ver, ¿ahora está cargando lo que estoy presentando? ¿O se ha quedado ahí paralizado la presentación? Hija licenciada. ¿Quién lo puede leer? Yo lo puedo leer, licenciado. Ya. Ya, sociedad del individuo. En lugar de esta visión tradicional aparece, como se ve, la imagen de muchas personas individuales que por su alineamiento elemental, sus vinculaciones y sus dependencias recíprocas están ligados unos a otros de modo más diverso y, en consecuencia, constituyen entre sí entramados de interdependencia o figuraciones con equilibrios de poder más o menos inestables de tipo más variado como, por ejemplo, familias, escuelas, ciudades, capas sociales o estados. Muy bien, gracias, señorita. Voy a poner un ejemplo para ilustrar mejor esto. Vamos a poner el ejemplo de la violencia contra la mujer, que hoy en día se aborda exclusivamente con el paradigma de género o con el enfoque de género, que busca, entre otras cosas, entender la violencia contra la mujer como un hecho básicamente estructural. Muchos señalan, incluso teóricos del paradigma de género, y bueno, yo comparto esa posición, pero señalan de que es resultado de un sistema patriarcal. En algunas sociedades hay sistemas patriarcales, definitivamente que los hay, pero en otras, como las occidentales y como la nuestra, no hay un patriarcado, lo que dice hay una cultura machista bien hegemónica. Pero ellos explican la violencia que, digamos, un varón agrega a una mujer, básicamente, digo básicamente, o solo por el factor de que hay una función estructural patriarcal que le lleva a subyugar o a violentar o a subordinar con la fuerza a la mujer. Es un sistema sexista. Definitivamente hay mucho sexismo en nuestra sociedad, pero no podemos ver solo o explicar la violencia contra la mujer, la violencia cotidiana o de pareja o en familia o intrafamiliar, solo desde una perspectiva general o desde un enfoque estructural. En la sociología hay enfoques estructuralistas, funcionalistas, sistémicos, pero la sociología no se reduce a eso. Hay que ver las otras motivaciones individuales, culturales de pequeños grupos que pueden motivar la violencia contra la mujer. Por eso nos dice esta visión tradicional de que sociedad constriñe al individuo y el individuo es un sujeto pasivo en función de lo que la sociedad decide, y no nos podemos pensar que si la sociedad es el todo que influye en el individuo, en su comportamiento, entonces ¿qué es la sociedad? Es un ente apartado del individuo, y no es así. Porque decimos, ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué es que la sociedad es corrupta? Es que el modelo económico. Entonces decimos que la situación del individuo es el resultado directo del todo social, pero al fin y al cabo ese todo social, esa sociedad ha sido constituida por los mismos individuos. Entonces eso es lo que trata de explicar Nobel Elías. Entonces nos dice acá, como se ve la imagen de muchas personas individuales por su alineamiento elemental, sus vinculaciones, sus dependencias recíprocas están ligadas unas a otras del modo más diverso y en consecuencia constituyen entre sí entramados de interdependencias o figuraciones con equilibrios de poder más o menos idénticos del tipo más. ¿Sí? ¿Se me escucha, jóvenes? ¿Se me escucha bien? Sí, se lo escucha bien, licenciado. Sí, licenciado. Ya. Voy a poner otro ejemplo, bueno, ya más adelante voy a adelantarme, voy a poner ese ejemplo, pero problemas generales en una sociedad con la violencia política que nos tocó vivir, con la Alemania nazi,
como la sociedad esclavista de antaño norteamericana, europea, no son resultados que de la noche a la mañana esta sociedad se hizo esclavista se convirtió en una sociedad totalitaria. Fue el resultado de un lento proceso de configuración de relaciones e interdependencias. Decimos aquí que todo grupo humano tiene una figuración social. Voy a ver si se observa la siguiente presentación. Aún no, licenciado. A ver, creo que está lento la línea porque me ha salido Ahora la sí, imagen. Gracias, licenciado. Anita. Me salió la imagen de que tu red está un poco lento. Espero que no se vaya el audio, que es lo más importante. El aporte fundamental de Augusto Comte. Algo que me parece interesante a la obra de Norbert Elias, y que yo sé que habrán ustedes estudiado a Augusto Comte, el padre de la sociología como tal, el gestor de esta ciencia social, es que Norbert Elias recupera algunos aportes de Norbert Elias y lo hemos puntualizado de esta manera. Desarrolla está acá Norbert Elias, aquí está hablando de Augusto Comte, está diciendo desarrollar una teoría zoológica del pensamiento y la ciencia, es decir, uno de los aportes fundamentales de Augusto Comte fue desarrollar una teoría sociológica del pensamiento y la ciencia. Recordemos que Augusto Comte hablaba de los tres estadios, no sé si se recuerdan, el estadio teológico, ficticio, fantástico, el estadio abstracto, filosófico, metafísico, y el estadio científico o positivo en términos de Augusto Comte. La sociología tiene que llegar a un nivel científico. Otro de los aportes de Augusto Comte, determinar la relación que vinculaba entre sí a los tres grupos de ciencias más importantes en su horizonte, el físico, el biológico y el sociológico. Recordemos que él sostenía la posición de trasladar estas leyes, esta forma de hacer ciencia en el ámbito de las ciencias físicas y biológicas al ámbito de la sociedad. Y ahí es que él acuña y gesta el término sociología como ciencia que estudia la sociedad como un organismo, como un todo organizado. Otro de los aportes que hace Augusto Comte, fundamental en el marco de este sistema de ciencias, la autonomía relativa de la sociología en relación con la física y la biología, con referencia estricta a la naturaleza diversa de sus objetos respectivos y a los procedimientos propios de cada una. Entonces, un marco epistemológico de diferenciar y de ver la autonomía que va a tener la sociología, porque de aquel entonces no existía el término sociología, no existía la idea de sociología, solo habían las ciencias duras, las ciencias más de la física, las matemáticas, la genética, la biología, la medicina, pero no había una ciencia que estudie el comportamiento humano. La psicología, si bien es cierto que estudiaba al individuo, pero no había una ciencia que lo estudie como un todo interrelacionado. Y ahí viene Augusto Comte y va a explicar justamente esta explicación de la sociedad y va a gestar el término sociología. ¿Por qué, profesor, recupera Augusto Comte o Norbert Elias el pensamiento de Comte? Porque y ya lo vamos a ver más adelante, para Norbert Elias, como que la sociología de un tiempo a esta parte no encuentra el camino o se ha quedado en el camino de cómo desarrollar una ciencia de la sociedad, cómo generar conocimiento científico de la sociedad y no solo ideologías o pensamientos bien banales o bien simples de lo que está pasando con los seres humanos. ¿Se puede observar la siguiente presentación? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Ahora sí quisiera pedir que alguien pueda leer las citas textuales que tenemos ahí. ¿Yo le puedo leer, licenciada? Claro, señorita, muy bien. Ok. El aporte fundamental de Augusto Comte. A menudo se menciona que Comte ideó el término sociología para designar a la nueva ciencia, pero precisamente ideó un nombre nuevo porque percibió que la ciencia de la sociedad es un nuevo tipo de ciencia que no se puede ubicar bajo el manto conceptual de la física o la biología. La transición de una teoría filosófica del conocimiento y de la ciencia a una sociología
operada por Comte, se manifiesta por consiguiente, en principio, en el hecho de que no tomó como sujeto del conocimiento al hombre individual, sino a la sociedad humana. Muy bien, gracias, señorita. Ojo con lo que dice aquí Norbert Elias de Comte, ¿no? Ya lo decíamos, se acuñó a la sociología como una nueva ciencia, pero no bajo el manto, y lo dice en el sentido que se ha figurado, o bajo la cobertura, o bajo los principios y la metodología científica de la física y la biología, que ya eran ciencias para su tiempo ampliamente desarrolladas, sino él quería crear una ciencia con la misma rigurosidad, con el mismo método o procedimiento científico. Ojo que el método científico no es uno, el método científico es variable, es decir, no hay un método científico como un ente singular, sino es plural. El método científico es flexible, ya lo decía Mario Bunge, y adaptable en función de cada campo del conocimiento. En la sociología se aplica el método científico, pero no al estilo experimental o al estilo de la física, de la biología u otros campos del conocimiento. Muchos de los que critican de que la ciencia social, y específicamente la sociología, no es una ciencia, lo evalúan bajo el lente o bajo la lógica de cómo se hace ciencia en la física o en la biología u otras ciencias de su campo, más no evalúan la metodología que se ha desarrollado en la sociología para generar ciencia. Y aquí, otra cosa que es importante, y lo voy a ampliar más adelante también, esto de la atención de una teoría filosófica del conocimiento a la ciencia, a una sociológica. Es decir, la filosofía no es una ciencia joven, ustedes saben muy bien eso, no es una ciencia en ningún sentido, y no quiere ser la filosofía una ciencia. No es la filosofía una ciencia, y tampoco los filósofos quieren que se les considere a nivel de un estatus científico, pero la sociología sí es una ciencia. Y la filosofía, en este caso la filosofía que hacía o que pretendía explicar en parte lo que pasaba en la sociedad humana, es una filosofía social. En términos de Gino Germani, es una pre-sociología, un antes de la sociología es la filosofía social. Y entonces, ¿qué nos dice? Y entonces Kant dice, ¿ha existido filosofía en los tiempos de Kant? Ya había bastantes escuelas filosóficas, definitivamente, que entendía que querían explicar el comportamiento del ser humano, pero lo explicaban, vale la redundancia, en un nivel meramente filosófico, en el segundo estadio que les he dicho. El primer estadio es el teológico, el metafísico, el teológico, el ficticio, el fantástico. El segundo estadio de Augusto Comte es el filosófico, el abstracto, el metafísico, y el tercero es el científico. Entonces, Augusto, con lo que hace es, dejemos la filosofía, pasemos al tercer estadio, al nivel científico positivo, pasemos a la sociología. Entonces, y acá también lo señala Norbert Elias, en principio, en el hecho de que no tomó como sujeto el conocimiento al hombre individual, sino a la sociedad humana. Y este es justamente lo que quiere explicar justamente, vuelva con, lo valora, pero lo cuestión iba a decir, como que él estableció la ciencia de la sociedad humana, porque había ciencia de los animales, de la biología, etc. Entonces, hay que entender sociedad por un lado, individuo por otro lado, pero sobre todo la interrelación que existe entre ambos, no entes dicotómicos o separados. Ahora pasamos al siguiente, espero que el tiempo nos alcance, creo que estamos bien con el tiempo. ¿Se puede visualizar ahora lo que la nueva presentación? Sí, licenciado. Licenciado. Muy bien, ahora entramos en un punto bien importante. Yo quiero que presten mucha atención. Esto es muy importante, esto de la sociología de Norbert Elias, la sociología como cazadora de mitos. Quisiera que alguien pueda leer la cita textual que tenemos ahí, entre comillas. ¿Yo lo puedo leer, licenciado? Sí, señorita, muy bien. Ya. Los grupos con pensamiento científico son, en principio, grupos que critican o rechazan las ideas colectivas dominantes en una sociedad, aunque se apoyen en autoridades reconocidas porque han comprobado a partir de investigaciones concretas y sistemáticas que esas ideas colectivas no se corresponden con los hechos observables. Los científicos, con otras palabras, son los cazadores de mitos. Esta caza de mitos es el desenmascaramiento del hecho de que las grandes mitificaciones son insostenibles si se las contrasta con los datos de la realidad.
los mitos colectivistas, subjetivistas, ideológicos y políticos. Muy bien. ¿Cuál es la crítica entonces que hace Norbert Elias a la sociología de aquel entonces y que es totalmente vigente? Que muchos sociólogos se han quedado en el nivel filosófico, en el nivel de los mitos. Recordemos filosofía un poco. La filosofía es ese estudio de cómo o entre otras cosas, del paso del mito al logos, de las grandes mitologías que tiene el ser humano, y la filosofía busca ya un pensamiento, una reflexión racional, o redactada, postulada, pensada, y no vivir de mitos, sino de cosas racionales y objetivas. Pero ahora resulta que muchos sociólogos todavía están volviendo a los mitos o defienden en todo caso los mitos. Por eso la crítica lo va a decir. Los grupos con pensamiento científico, es decir, los sociólogos en este caso, en el ámbito de la sociología, son en principio grupos que critican o rechazan las ideas colectivas dominantes en una sociedad. Un sociólogo, por él decía, no puede ser activista o uno necesariamente que va a, por ahí, ya lo ha dicho Guido, lo han dicho varios sociólogos, el sociólogo no tiene que apasionarse con las políticas, con el etnocentrismo, con las culturas, con las ideologías, porque pierde así su objetividad. Él tiene que todo evaluarlo de forma rigurosa, de forma racional, de forma científica. Por eso dice aquí, porque han comprobado a partir de investigaciones concretas y sistemáticas que esas ideas colectivas no se corresponden con los hechos observables. Los científicos, con otras palabras, son cazadores de mitos. Es decir, el sociólogo científico, el sociólogo, como que, bueno, la sociología es una ciencia, eso ya lo sabemos. En ese sentido, el sociólogo va a ir en busca de cazar esos mitos para que estos mitos no afecten malsanamente, negativamente a la sociedad. Los mitos utópicos, los mitos ideológicos, los mitos políticos, esas ideas que aparentemente hablan de justicia social, aparentemente hablan que van a cambiar, pero en realidad se convierten en manzanos y en totalitarios y en fascismos para la sociedad. Él le tocó vivir, lo hemos mencionado en la clase pasada, la experiencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, por cómo es que una sociedad con alto desarrollo intelectual, filosófico, de ciencia, Alemania descendió en las garras de un totalitarismo social o nacional socialista, a pesar de todo su presidente que tenía, y lo hemos visto esto afectar cuando hemos afirmado las configuraciones sociales que se tejen en una sociedad. Y curiosamente, y quizás no curiosamente, directamente, muchos filósofos, muchos pensadores apoyaron el nazismo. Otros se opusieron, como Norbert Elias tuvo que escapar de su país, como Albert Einstein, entonces intelectuales se opusieron al nazismo, pero muchos intelectuales de la filosofía, de las ciencias sociales, apoyaron este mito que trajo muerte, que generó la Segunda Guerra Mundial. Nos dice entonces esta casa de mitos el desenmascaramiento del hecho de que las grandes mitificaciones no se sostienen, en otras palabras, no se van a sostener y van a ser malsanos, por un lado pueden ser esporádicos y van a destruir a la sociedad. Pero ¿cómo el sociólogo va a hacer esto, profesor? ¿Cómo es que va a ser cazador de mitos? A partir de datos, a partir de investigaciones, a partir de resultados de investigaciones que llegan a resultados que van a hacer entender a la gente, a los políticos, a la gente que está en el poder, a la sociedad en general, de que no podemos vivir de ideologías colectivistas, de ideas utópicas o de mitos que supuestamente van a cambiar de forma radical a una sociedad, porque no se sostienen. Específicamente, Norbert Elias habla de los mitos colectivistas, subjetivistas, ideológicos y políticos. El ejemplo que le tocó oír fue, como ya lo mencioné hace una oportunidad, la Alemania nazi. Y aquí, en la siguiente presentación, vemos unas imágenes que hacen referencia a eso. ¿Se puede observar la nueva presentación? ¿Se puede observar, jóvenes? Aún no, licenciado. No, licenciado. Bueno, todavía está un poco lento, ¿no? Ahora ya se puede observar. Ya. Muy bien, miren esto de la sociología como cazadora de mitos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué pone el término cazadora? Porque si no cazas es como un animal salvaje. Un animal salvaje. Si no lo cazas va a hacer un desorden, va a matar gente, va a hacer mucho daño. Y el sociólogo como científico tiene que
develar lo que quizás oficialmente este mito es bueno, pero en realidad no lo es. Develar en términos de Piero Bourdieu lo que está oculto, lo que no se conoce. Aquí pone, por ejemplo, dice, ¿no? El mito nacional socialista, directamente nos dice su libro. El mito nacional socialista constituye en nuestros días un ejemplo de este tipo de explicación de necesidades e inquietudes sociales que buscan descargarse en la acción. Es decir, la frustración, pensando que un líder mesiánico como el Perú ha pasado o pasa con los últimos años que escogemos, o digo escogemos porque somos parte de esta sociedad, la gente vota por líderes carismáticos aparentemente, o líderes utópicos, o líderes mesiánicos que supuestamente llegan al poder y van a cambiar el Perú. Pasó con Fujimori, con el primer gobierno de Alan García, el joven trabajador, locuaz, heredero del aprismo de la Torre, y la gente votó, ¿no? Pasó con Fujimori, el ingeniero oriental trabajador, y se convirtió en un corrupto. Pasó con Toledo, el cholo trabajador, próspero. Pues, pasó con Tumal, el militar, que va a declarar la guerra a Chile y va a ordenar las cosas, pasó lo mismo. Alan García, su segundo gobierno, bueno, lo hizo mejor definitivamente, pero ya tiene la experiencia. Y después viene Pedro Pablo Kuczynski, el viejito con experiencia, y después el profesor, porque es profesor ya sinónimo de efectividad, etc. Son ideas que la gente se cree y piensa que un presidente va a cambiar la cosa del Perú o una constitución va a cambiar la cosa del Perú. Eso es una irracionalidad. Los cambios son progresivos, los cambios son a partir de reformas racionales, no de ideas populistas o políticas. Pero pongamos aquí un caso extremo, ¿no? Ahí muy bien lo dice. El mito nacional socialista, que si parezca mentira, y solo fue el siglo pasado, agrupó a cientos de miles de personas, jóvenes, niños, adolescentes, para salir a matar a judíos, para creerse que van a dominar el mundo, para salir a cometer homicidios en masa y generar toda una guerra mundial. ¿Cómo es que una idea de un personaje carismático con una fundamentación ideológica pudo convencer a cientos de miles de personas, y muchos intelectuales, filósofos apoyaron esto? El reconocimiento de esta tarea nos aleja tanto aquí de esta tarea. Cuando decimos aquí de esta tarea, está hablando de la tarea de que la sociología sea una cazadora de mitos. El reconocimiento de esta tarea aleja tanto del absolutismo filosófico como del relativismo sociológico, aún hoy dominante en gran medida. Dos cosas aquí, jóvenes, quiero que empecemos. Dos cosas aquí. El absolutismo filosófico es esa filosofía que en algún momento puede convertirse en ideología, en que una perspectiva filosófica lo explica todo, como el marxismo, o como otra perspectiva filosófica en particular, como la filosofía de Michel Foucault o la filosofía de Nietzsche. Esa postulado filosófico es el pensamiento único o es el pensamiento que es superior a los demás. O el relativismo sociológico, que es el posmodernismo, que el sociólogo va a entender la sociedad de acuerdo a las modas, de acuerdo a los cambios de la sociedad o a los cambios de pequeños grupos o pequeñas élites del poder. La sociología no puede caer en un relativismo excesivo, tiene que ser una ciencia crítica, centrada, equilibrada, racional. Entonces, un papel importante para no validar la sociología es cazar esos mitos que hacen mucho daño a la sociedad ¿por qué hacen daño a la sociedad? Porque no tienen un sustento científico. Lo que tiene un sustento científico va a buscar el bienestar de todos, no va a buscar dictaduras, no va a buscar absolutismo, no va a buscar guerra, masacre, muerte. Ponemos aquí entonces el nazismo, el comunismo y otros mitos sociales totalitarios han tenido respaldo de filósofos y pensadores sociales. De filósofos, quizás no de sociólogos. Un sociólogo es ante todo racional y ante todo científico. No puede llevarse por los apasionamientos políticos y ideológicos. Está traicionando su esencia si hace eso. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente presentación. ¿Se puede visualizar o recién está cargando? Sí, licenciado, ya se puede observar. Muy bien, muy bien. La imagen que ven es la portada de un libro que publiqué en 2018 y en donde justamente en uno de los capítulos abordamos esta cuestión de que la sociología tiene que
No tiene que descender a la filosofía, quedarse en la filosofía social y no tiene que descender a la ideología, que es peor. Quiero que alguien pueda leer la cita textual, entre comillas, que tenemos ahí. Yo le voy a leer. Ya, señorita. La teoría sociológica del conocimiento se ha limitado hasta hoy a las ideas acerca de la sociedad, a ideologías políticas o sociales, sin preguntarse nunca cómo y bajo qué condiciones es posible un conocimiento no ideológico, científico de los hechos naturales y sociales, es decir, sin clasificarse a sí misma y a los demás, sí y cómo se diferencian las teorías sociológicas de las ideologías sociales. Se suele confundir filosofía social con sociología e ideología con sociología. Muy bien. Esto es bien importante y quiero que se graben esto a lo largo y ancho de sus estudios en la facultad y cuando sean profesionales. La teoría sociológica del conocimiento, porque ustedes van a hacer sociología en los espacios de intervención en los cuales se encuentran, quizás no sociología académica o directamente científica, pero sí una sociología crítica racional y que siempre se sustenta en teorías científicas. ¿Qué dice aquí? La teoría sociológica del conocimiento se ha limitado hasta hoy y creo que esto lo dijo, digamos, en los años 30, 40 del siglo pasado aproximadamente, pero aún tienen vigencia. Como que la sociología, o en todo caso muchos piensan que sociología es hacer ideología o simplemente reducirse o limitarse a explicar los problemas a partir de ideologías o de perspectivas políticas en relación a la sociedad. La sociología no puede seguir las modas, la sociología no puede aferrarse a una doctrina, a una ideología, a una corriente teórica. La sociología, ante todo, tiene que tener ese panorama abierto de evaluar las teorías, los aportes y sobre todo investigar, generar conocimiento de un problema en particular y a partir de ese conocimiento explicar ese problema y con la explicación proponer alternativas de solución. No repetir, en otras palabras, lo que la agenda común dice, porque los políticos, los opinólogos o la gente que es especialista en opinar sobre las cosas que pasan, pueden tener alguna idea, pueden tener alguna opinión en particular, pero vamos a evaluar si esto tiene una base racional y sobre todo una base científica. Entonces, nos dice, hasta el día de hoy, como que no, la sociología no despega y se ha quedado en el nivel ideológico, en el nivel filosófico, en el nivel no científico y no diferencian entre teorías zoológicas e ideologías sociales. Voy a poner un ejemplo. En los años 70 y 80, jóvenes, y al inicio de los 90 en nuestro país, ustedes entraban a las facultades de ciencias sociales y en realidad todas las facultades de las ingenierías, medicina, ¿cuál era la ideología o el discurso predominante? El marxismo, el materialismo histórico y dialéctico. Y eso era la verdad absoluta. Y si tú cuestionabas, eres un pequeño burgués, un burgués o eres una persona tonta de que no entiende lo que está pasando. Y hasta el día de hoy hay profesores que creen esto, o intelectuales o profesores que creen que el marxismo explica todo y que sí, el marxismo es la teoría por excelencia superior a las demás. ¿Qué han hecho con la teoría sociológica de Carlos Marx? Lo han convertido en ideología, lo han convertido en una idea que por sí explica todo. Y la teoría marxista es eso, una teoría sociológica. No es la verdad absoluta, no es la verdad científica para nosotros o para explicar todo. Hay muchos vacíos definitivamente en el marxismo. Entonces, ¿qué se hacía? ¿No? Todos marxismo, materialismo dialéctico, método dialéctico, método histórico, todo era eso, y uno se llevaron, convirtió en el marxismo-leninismo y después el maoísmo y pasó la violencia política. Entonces, esos errores se cometen por entender la sociología no como ciencia, sino como ideología. Y hasta el día de hoy muchos confunden filosofía social, lo que hacen filosofía, con sociología. Y muchos piensan que yo voy a estudiar sociología y voy a hacer ideología. Y eso no es así. En los 90, incluso pasaba jóvenes, que habían chicos que salían de la Facultad de Sociología en el Perú y decían, buscaban un trabajo, y le decían, a ver, tú eres sociólogo, entonces vas a hacer la revolución social, vas a agarrar tus armas, vive el presidente Gonzalo, o eres marxista, o eres mariateísta, y no encontraban trabajo porque al sociólogo se le enseña ideología, que está bien que estudien la historia, las perspectivas filosóficas, teóricas, pero se les había enclaustrado la realidad que solo el cambio social era con la revolución o que el poder lo asuma un partido de izquierda socialista directamente, y si no, no hay cambio.
pero el sociólogo no está aquí para ser político. Si tú quieres ser política, hazlo, pero hay un margen que separa la política con la sociología. El sociólogo genera conocimiento científico y en su plano profesional hace intervención social. No se quede en la política ni ideología y menos en la filosofía. No cometamos esos errores que en el Perú lo hemos vivido, lo han dicho Nicolás Lynch, Gonzalo Portocarrero, sociólogo reconocido, en una conferencia señala, o decía él, que en los 80 y los 90 muy poca sociología se hizo justamente porque todo se reducía. Había un reduccionismo en torno al marxismo y el marxismo lo explicaba todo. Y eso es justamente convertir una teoría en una ideología, en una verdad, en una doctrina, a seguir en un mandato. Si tú no te ajustas a eso, entonces estás equivocado. No había debate, no había cuestionamiento, no había polarización, no había sociología como tal, había ideología. Esos son los mitos que tenemos que alcanzar. Ahora se puede visualizar la siguiente presentación. Ya. Ahí, muy bien, sí, gracias. Mira, ahí hay dos imágenes. Quiero que, mientras alguien lee la cita textual, quiero que observen bien esas imágenes, los demás. ¿Quién puede leer la cita textual que tenemos ahí? Licenciada, ¿lo podría leer? Sí, sí. Ya, está bien. Es fácil llegar a la conclusión de que en algunas ciencias sociales se tiende de una manera algo formal a aferrarse a un método determinado, como legitimación de la propia cientificidad, precisamente porque no se está en condiciones de dilucidar el problema de las influencias ideológicas que se ejercen sobre el trabajo científico, tanto teórico como empírico, como derivación de la virulencia de las confrontaciones extracientíficas, como pasó en el Perú con el comunismo y Sendero Luminoso. Muy bien. Ahí me dice, literalmente, señora Norelia, es un método determinado. Por eso ponemos el ejemplo, que ya lo he mencionado, el método marxista, que parte de la teoría marxista, de la filosofía marxista, de la sociología marxista, es un paradigma que ustedes en teoría sociológica, no sé en cuál, en uno o dos habrán estudiado el marxismo un poco, quizás otros sí lo van a estudiar, pero hay más, una diversidad teórica que uno tiene que tomarlo y hacer investigación científica con este marco teórico y ver si es vigente o sea real para el aquí y el ahora. Entonces hay muchas influencias ideológicas que se ejercen sobre el trabajo científico. O sea, hay mucha poca libertad epistémica, libertad para investigar, libertad para generar nuevo conocimiento, porque si hay una teoría ya legitimada, entre comillas, o aceptada por la mayoría, por una comunidad, entonces si tú no explicas un problema en torno a esta teoría, entonces ya pues no estás bien, no estás haciendo trabajo científico. Eso es lo que muchos desde una posición ideológica van a pensar. De tal manera que hasta el día de hoy se encuentra que muchos piensan que sociología se reduce a una perspectiva teórica, a una filosofía, más no bien la amplitud que existe en la sociología, que es una ciencia bien amplia, para poder ver la sociedad de forma real y no solo reducirlo o determinarlo a una sola perspectiva. Decir, por ejemplo, que ya muchos han criticado el economicismo, el determinismo económico del marxismo. Weber indirectamente lo hizo, Durkheim también. Norbert Elias también no menciona mucho la sociología marxista porque él trata de hacer una sociología más intensiva, les decía la clase pasada, y no creerse, para decirlo así, un teórico que le explica todo, sino modestamente explicar realidades específicas para enseñarnos a nosotros, ahora que leemos su obra, cómo se genera conocimiento científico. Lo que él hace con el libro que hemos repasado, la obra que hemos visto la semana pasada, La Sociedad Cortesana en su estudio científico, de lo que nadie en su momento había hecho en la Sociedad Cortesana, más que él pretende explicar todas las sociedades, él explica en este caso la Sociedad Cortesana. Lo que pasó en el Perú con el comunismo y Sendero Luminoso, cómo es que bajo una perspectiva marxista es que se llegó a aceptar esta perspectiva como la valedera y se volvió, no digo todos, un grupo extremo, se volvió ya, siguieron el presidente Gonzalo y todo lo demás, a Vilmer Guzmán que hace poco falleció, y lamentablemente muchos sociólogos o estudiantes de sociología estuvieron involucrados en eso, quizás por falta de enseñanza o por la presión, los condicionamientos que existían, creyendo de que sin el marxismo y sin su explicación de la sociedad no iba a cambiar.
Y bueno, ahí vemos las imágenes de cómo es que se volvió algo radical. Estos mitos ideológicos que eso solo tiene que casar esto, porque hacen daño a la sociedad y sobre todo para el sociólogo no le permite ser objetivo. Pasemos a otro punto que desarrolla enlazado Norbert Elias. Modelos de juego. Quiero que, ya hemos extendido un poco, quiero que me presten un poco de atención, 2 minutos más para explicar esto. ¿Qué nos dice Norbert Elias? Pero sean grandes o reducidos los diferenciales de poder, siempre hay equilibrios de poder ahí donde existe una interdependencia funcional entre hombres. El poder no es un amuleto que uno posea y otro no. Es una peculiaridad estructural de las relaciones humanas, de todas las relaciones humanas. ¿Por qué ponemos esta idea y por qué una parte de su obra Norbert habla de los modelos de juego? Los modelos de juego no son otra cosa que entender la sociedad a partir de entenderlo como un juego social, donde hay normas, donde hay competición, donde hay ciertos ordenamientos o no, y que la sociedad en sentido figurado, por eso su sociología es figurativa en sentido de modelo, sigue estos parámetros. Y aquí nos habla del poder que, como ya les había mencionado, no se trata de que un grupo, los de arriba, ejercen poder sobre los de abajo y los de abajo no tienen poder. Los de abajo también tienen poder, porque el poder no es lineal, el poder es dimensional, el poder es abierto. Todos poseemos poder porque tenemos relaciones sociales y tenemos interdependencias que generamos. Toda relación social tiene un tejido de poder. Las configuraciones sociales que hemos hablado la clase pasada también. Es así que cómo se configura la interdependencia entre individuo y sociedad. Para entender estas regulaciones sociales, Norbert Elias elabora modelos de juego. Y las imágenes que ustedes observan ahí hacen referencia a un juego de competencia, que muy bien es un juego que, reducido a un grupo con ciertas normas, la sociedad en general es un juego como tal. Y ahora vamos a explicar un poco más de eso. Ajá. A ver. ¿Se puede observar la nueva presentación? Sí, licenciado. Muy bien, quisiera que alguien pueda leer el primer párrafo que tenemos ahí. ¿Yo lo puedo leer, licenciado? Ya. Ya. Las relaciones humanas están estructuradas con o sin normas y reglas. Orden y desorden cohabitan en todo entramado humano. Todo desorden histórico y su decurso, guerras, revueltas, disturbios, masacres, asesinatos, lo que sea, puede ser explicado. De hecho, hacerlo es una tarea de la sociología. Entre los hombres, como el resto del mundo, no hay un caos absoluto. Muy bien. ¿Por qué citamos esto y por qué Norbert Elias lo escribe? ¿Y por qué hablamos de modelos de juego? Cuando hablamos de modelos de juego, hablamos de prototipos o cómo un juego en particular, quizás cotidiano, nos puede explicar una sociedad en general. Todo juego tiene normas, si no, no es un juego. El juego no se reduce al entretenimiento, a la diversión. El juego es donde participan ciertos individuos, siguen normas para recibir premios, en esencia. El juego de calamar, esta serie bien popular que se hizo en los últimos días, es un juego, pues, básicamente porque hay normas. Pero, ¿qué nos dice Norbert Elias? Las sociedades no son del todo perfectas o ideales. Por un lado tienen orden, por un lado tienen desorden. Hay reglas bien establecidas que se siguen, pero también hay sociedades, quizás las normas no están bien establecidas o no tienen normas como tal. Y cuando ponen aquí todo desorden histórico y su decurso, guerras, revueltas, disturbios, masacres, asesinatos, podemos poner el ejemplo, la violencia política en el Perú, podemos poner los hutus y los tutsis en Ruanda, podemos poner el ejemplo, las guerras constantes en Medio Oriente, los países musulmanes, podemos poner el ejemplo en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, puede ser explicado porque justamente estas sociedades es donde había un desorden, donde que las reglas no se respetaban o en todo caso las reglas cambiaron. Entonces, de tal manera que la sociedad no es otra cosa que juegos sociales que los individuos construyen y que a la larga estos pueden tener consecuencias positivas o negativas. Y la sociología
de alguna manera tiene que tomar estos modelos de juego para entender las sociedades de forma compleja, porque en realidad la vida es un juego porque todo ser humano es racional, sigue normas, parámetros de supervivencia, de metas, de bienestar, de progreso, para con él mismo, para con los suyos, y esto lo hemos aprendido desde la edad antigua, la edad media, la edad moderna. El ser humano cada vez ha entendido de que tiene que seguir normas, tiene que seguir ciertos parámetros para el bienestar individual y colectivo. Y Norbert Elias en este punto va a hablar se puede hablar, dice, de dos tipos de juego. El prejuego, que es un modelo de entramado no normado, o sea, no establecido directamente con normas estipuladas directamente, y los modelos de juegos que ya son modelos de entramados con normas definidas, con procedimientos bien definidos, bien claros y precisos. El prejuego son modelos de entramados que no tienen las normas claras o no tienen normas como tal. Y él va a decir, entender un prejuego y entender el juego como tal, nos permite entender la sociedad, ojo con esto, en caos, en desorden, en irracionalidad, que todavía no sigue una norma específica, y entender la sociedad como un juego, esa sociedad que ya tiene razón moderna, que no perfectamente, pero que sí tiene un Estado de Derecho, tiene normas, tiene un Estado que lo organiza todo, tiene instituciones, sobre todo instituciones, y que éstas permiten que la sociedad pueda prosperar, pueda tener paz, pueda tener cada vez progreso mayor. Y en esas sociedades en donde en un momento había una estructura bien definida, no era perfecta, pero había una estructura de rotero de progreso, y de repente descienden a lo malsano, como le pasó a Alemania, algunos descienden a lo malsano, a la violencia, ese porque quizás ese juego en algún momento llegó a su punto, un punto de quiebre y un punto de transformación, en este caso negativo, ¿no? Porque hay sociedades asiáticas, sobre todo, podemos poner ejemplos, sociedades asiáticas como Japón, por ejemplo, que han vivido crisis estructurales que han afectado a todo su país, pero que justamente este cambio abrupto, estas crisis, han llevado a estructurar su juego como la sociedad a partir de normas distintas que a la larga les han traído prosperidad. Por eso Japón y países asiáticos, en el sentido como se llama los tigres asiáticos, han logrado desarrollo y competencia tecnológica y económica mundial, justamente porque han elaborado nuevos juegos, nuevas normas para el juego que les ha traído buenos resultados. Pero sociedades como la nuestra, por ejemplo, que en la cuestión política, hasta el día de hoy, después de 200 años de vida republicana de independencia, no hemos podido resolver esas lógicas de poder político, de Estado y de gobierno, que nos ha llevado a una crisis como la que estamos viviendo. Quizás no es una crisis tan grande, pero es una crisis al fin y al cabo. De lo cual podemos salir si cambiamos los modelos de juegos a nivel de Estado, de gobierno, de instituciones. Muy quisiera que alguien pueda, ya se puede visualizar la siguiente presentación. ¿Aún no se puede observar? Aún no, licenciado. Todavía, licenciado. Ya está un poco lento, ¿no? ¿Cuántos de ustedes jóvenes han visto esta serie, El Juego del Calamar, por ejemplo? ¿Quién dice, profesor, yo he visto esta serie? ¿Se me escucha, jóvenes? ¿Me pueden escuchar? Sí, se le escucha, licenciado. Sí, profesor. ¿Nadie se ha visto El Juego del Calamar? Yo vi un resumen, licenciado, para informarme un poquito. Muy bien, entonces significa de que no están ahí pendientes con esas cosas. Muy bien. Son jóvenes que están estudiando, ¿no? No Ya tienen cargó, tiempo para eso. Pareció Ya cargo, licenciado. Y ya. ¿Quién lo puede leer la cita textual? ¿Yo lo puedo leer, licenciado? Ya. Ya. Hacer más transparentes esos entramados de relaciones y con ello contribuir también a que arrastren menos ciegamente y con menos autosuficiencia a los individuos
que los integran es una de las tareas centrales que se le plantea a la sociología. Esto es lo que se necesita antes de poder comprender el hecho de que el objeto de la sociología, los entramados de relaciones, las interdependencias, las figuraciones, los procesos que configuran los hombres interdependientes, en una palabra, las sociedades son realmente un problema. Los modelos de juego nos permiten entender la complejidad de los entramados humanos, es decir, la relación directa entre sociedad e individuo. Esto es, en esencia, el objeto de estudio de la sociología. Muy bien, gracias, señorita. En otras palabras, que el objeto del estudio de la sociología no debe concentrarse en sociedad separadamente o en individuos separadamente o de una forma dicotómica, decir sociedad está a un lado, individuo está al otro lado, sino, como literalmente lo dice ahí, de que el hecho, de que el objeto de la sociología, los entramados de relaciones, las interdependencias, las figuraciones, los procesos que configuran los hombres interdependientes, en una palabra, las sociedades, son realmente un problema. Es decir, vayamos más allá de decir la sociedad. ¿Qué es la sociedad en todo caso? ¿Y cómo se relaciona con el individuo? Y ahí él pone. Son esos entramados, esas interdependencias, esas figuraciones, esas relaciones que los mismos hombres han construido. Y como en un momento decíamos, profesor, el individuo es el resultado de la sociedad, el sistema, la estructura, de alguna manera constriñe al individuo, pero en fin y al cabo el individuo es el que hace la sociedad. ¿Cuál es primero? ¿El huevo o la gallina? Como se dice en la filosofía, el huevo o la gallina. No se trata de ponernos sociedad o individuo, se trata porque vamos a perder el tiempo y vamos a hacer ideología o no nos vamos a poner de acuerdo. Sociedad o individuo. No se trata de entenderlo de esa manera, dice Norelia, sino hay que entender lo que está en medio de de estas dos entidades, de estos dos actores, las interrelaciones, las interdependencias, las figuraciones, que en última instancia o directamente lleva a que el individuo construya la sociedad y lleva a que la sociedad construya al individuo. Por eso en la clase pasada hablábamos de una telaraña de puntos que se conectan y se van a conectar y van a crecer y te vas a dar cuenta que se ha hecho un todo, de un todo. En la sociedad como un todo no es otra cosa que esos puntos que los individuos han conectado en sus relaciones, interrelaciones y que nos llevan al tipo de sociedad que tenemos. Y para cambiar una sociedad malsana hay que conectar nuevos puntos a través de las relaciones que los mismos sujetos podemos construir. Y los modelos de juego nos sirven. ¿Por qué? Pues un juego, entender un juego, por ejemplo, cotidiano como el casino, como el fútbol, como juegos de niños, etcétera, porque los juegos son normados y los individuos actúan pensando en una meta, en un premio. Entonces, se relacionan, hacen estrategias, buscan grupos de poder, recuerdan ciertas cosas para mejorar y cada vez un juego es positivo porque el ser humano supera, el ser humano que parece un juego supera algún obstáculo, se prepara, se capacita, busca algo más, busca un premio, no busca estancarse. Los juegos, si tú vas a jugar, por ejemplo, fútbol, tienes que jugar para ganador, si vas a jugar de fútbol, tienes que jugarlo no solo para entretener, sino para mejorar, para crecer. Si tú te metes a jugar algo en particular, digamos, hay campeonato intersalones o interfacultades, ¿por qué participa en la facultad? Porque quiere ganar. No hay eso, o no hay solo esa idea sencilla de que lo importante es participar, sino uno juega porque quiere entrenarse, capacitarse y porque quiere ganar. Y eso es positivo para una sociedad. Todas las relaciones que se tejen en un juego nos pueden ayudar a entender los problemas y los fenómenos que tenemos en la actualidad. Por eso dice, por eso hemos puesto aquí, los modelos de juego nos permiten entender la complejidad de los entramados humanos, es decir, la relación directa entre sociedad e individuo. Y esto es, el objeto de estudio, entonces, no se olviden, es no sociedad e individuo por separado, sino esos entramados, interdependencias, interrelaciones que existen entre ambos sujetos o ambas entidades. Y acá citamos, para ampliar esta perspectiva, a Jordan Peterson, que es un escritor bien reconocido en la actualidad. Jordan Peterson ha escrito algunos libros, es un autor reconocido en el mundo, un crítico cultural, y vamos a ver también esto de forma breve. Y ya se puede visualizar la presentación, la nueva presentación. O aún no. ¿Cómo? ¿Se puede observar? Todavía no.
Sí, licenciado, la teoría del juego social. Ya, pues señorita. Ya, y la vida no es y la vida no es solo un juego, sino una serie de juegos, cada uno de las cuales tiene algo común, lo que sea que define un juego, y algo único o no tendría sentido que hubiera varios juegos. Como mínimo, hay un punto de partida, la guardería, un resultado de 0 a 0, una primera cita, un puesto de trabajo raso. Que mejorar un procedimiento para materializar esa mejora y un objetivo deseable. La graduación en el instituto, una victoria, una relación sentimental estable, una carrera de éxito. Debido a esos intereses comunes hay una ética, o más bien dicho, una metaética que surge desde abajo y que impregna el conjunto de todos los juegos. Muy bien, pues gracias señorita, pues esta cita, porque hace referencia a lo que plantea Ted Novelis y lo planteó hace mucho antes que Jordan Peterson, en el sentido de que la vida social es un juego porque todos actuamos de acuerdo a las normas para buscar resultados. Tú estudias una carrera profesional para tener un título profesional y esto te da una oportunidad laboral y un desarrollo personal, entre otras cosas. Tú haces tu trabajo o haces un estudio para una buena nota. Tú, digamos, te preparas, digamos, alguien tiene su enamorado, se preparan una cita o salen porque hay un cariño y un sentimiento de por medio. Tú cocinas porque vas a comer. Entonces, la vida en realidad, si entendemos el juego como un procedimiento en donde diferentes individuos actúan de acuerdo a normas y a procedimientos, a lógicas de comportamiento, yo soy parte de este juego porque busco un resultado. Todos buscamos un resultado, buscamos una meta en términos de lo que dice este autor, una meta ética. Y esto nos lleva como ejemplo a por qué parece interesante, porque si revisamos la obra muy bien, Aurelius, él literalmente pone juegos bien básicos, bien sencillos, ¿no? Para explicar su teoría de modelos de juego. Y aquí he puesto algunos relativos, ¿no? Survivor, que es que alguien quizás por ahí lo habrá visto, hace su temporada 40, creo, no, a ver, ¿cuántas temporadas tiene esta? No lo he puesto ahí, el ejemplo sería más de, bueno, pues más de 600 capítulos, reality ya. 40 temporadas, es la serie más antigua, la mayor episodios que ha existido en el mundo, una serie televisiva. Yo la he visto completa, bueno, quizás una o dos temporadas se me pasó, pero la he visto completa porque soy alguien que le gusta enviar estas series de competencia, porque me ayuda a analizar algunas cosas a nivel personal y a nivel social también. Y Survivor es una serie que yo les recomiendo que vayan a ver porque es real, de relaciones humanas, y el ganador, el que gana, se lleva $1.000.000. Ya, ese es un ejemplo de cómo Noel Elías nos puede decir que a partir de un modelo, de un juego en particular, nos puede ayudar a activar la imaginación sociológica para entender problemas particulares. Y también ahí he puesto la imagen de esta Beta Royal o Juego Sangriento, Juego Salvaje, que es en realidad en lo cual se inspiró los Juegos del Hambre. Son dos películas, hay una y dos, y que muchos dicen que se basó en hechos de la vida real, en donde los hace competir a un grupo de adolescentes y hasta que uno solo va a vivir y todo. Hay dos películas que se han vuelto películas de culto, incluso ahí se puede hacer una sociología del cine. Y el Juego del Hambre, que ya es lo más famoso, pero que se inspira en esta película, o es una copia casi de esta película. Y el popular, el Juego del Calamar, que hoy está siendo bien comentado, que la gente se asombra que son juegos, que ahí la vida es un juego, que nos tienen manipulados, y en realidad el sociólogo sabe muy bien que estos juegos simplemente son figuraciones de productores, de estos que han escrito los guiones, pero en realidad la sociedad en sí es un juego o una serie de juegos, porque todos buscamos metas, porque todos estamos en competencia, tú compites aunque no lo quieras con tus compañeros, vas a competir un día en un puesto de trabajo, si un día un chico o una chica está en un dilema, ¿quién escojo?
alguien escogerá, tú escogerás a alguien, decides racionalmente, tú, quizás tus decisiones no son las mejores, pero siempre estás normado, no puedes hacer lo que quieres, hay reglas, hay premios, hay recompensas, estudias, buenas notas, si trabajas, ingresos financieros, si te esfuerzas, buen hijo, etc. La vida en realidad es un juego porque tiene normas y lo ideal sería que nos divirtiéramos y no solo que sea frustración, que sea negativo, ¿no? Hay que competir, la vida es una competencia, no encarnizada como estas series, pero es una competencia que nos lleva de menos a más, o en muchos casos la gente se estanca. Para ir cerrando la clase, el concepto de figuración, lo que caracteriza con dos conceptos distintos como individuo y sociedad, no son, y esto lo hemos repetido en más de una oportunidad en la clase, con el uso actual de estos conceptos, a menudo hace parecer dos objetos que existen separadamente, sino dos planos distintos pero inseparables del universo humano. Lo que ya les decía, individuo y sociedad no son entidades separadas, hay una relación de por medio. El concepto de figuración, entonces, y que es en esencia la sociología de Norbert Elias, sirve para proveerse de un sencillo instrumento conceptual con ayuda del cual flexibilizar la presión, y ojo con esto, social, que induce a hablar y pensar como si el individuo y sociedad fuesen dos figuras no solo distintas, sino además antagónicas, opuestas como tal. Cuando cuatro personas, por ejemplo, se sientan en torno a una mesa y juegan las cartas, constituye una figuración. Sus acciones son interdependientes. Ponemos otro ejemplo entonces, más sencillo, ¿no? De los modelos de juego, y este es parte del fundamento de la sociología figuracional de Norbert Elias. Un grupo de personas que se sientan a jugar las cartas, 5 o 6 personas, constituyen, dice Norbert Elias, una figuración, un modelo, una figura, una imagen, un cuadro de procedimientos, de comportamiento. Cada uno tiene sus cartas, cada uno tiene una estrategia, un conocimiento previo, cada uno quiere ganar, por eso está jugando, no solo te entretiene, sino uno quiere un premio. Y por eso sus acciones son interdependientes. ¿En qué sentido interdependientes? No solo colaborativos, sino de que yo voy a ganar, pero alguien va a perder. No hay un juego en esencia individual, siempre son de dos a más, porque en esencia un juego es de competencia. Unos pierden, unos ganan. Y ahí está la interdependencia. Para que el juego pueda funcionar, tiene que participar más de una persona. Y la sociedad se construye con la participación de cada individuo, y cada individuo va a tener resultados determinados por las acciones que está desarrollando. Entonces, el concepto de figuración, desde la perspectiva de Norbert Elias, es esta, para la redundancia, figura, esta imagen, este cuadro, esta estructura, este juego que nosotros podemos idear, construir para entender la sociedad. En realidad, la sociedad es una serie de individuos organizados interdependientes en pos de metas y objetivos. Y al entender que la sociedad funciona de esa manera, podemos entender que el individuo se vincula con la sociedad y ya no son entes separados. Y podemos entender también los múltiples problemas que tenemos: delincuencia, violencia, discriminación, pobreza, etcétera, que no es otra cosa de esas interrelaciones, muchas de esas malsanas, muchas de esas irracionales, que se construyen por los individuos y diferentes grupos sociales que la componen. Eso con respecto al concepto de figuración. Y finalmente, para ya cerrar, ¿se puede visualizar la nueva presentación? El concepto de figuración. ¿Se puede visualizar, jóvenes? Para ya terminar. Sí, licenciado. Ya. Ay, quisiera que alguien pueda leer esa cita pequeña, entre comillas, para ya terminar ya. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién va a ser la última joven o señorita que quiere hacer su participación? ¿Yo lo puedo leer, licenciado? Sí, yo lo puedo leer. Claro, señorita. Ya. Con el concepto de figuración se desvía la atención a las interdependencias de los hombres. La cuestión es que realmente lo que interrelaciona a los hombres en figuraciones. Muy bien, gracias. El concepto de figuración, hemos dicho que la clase pasada
La sociología de Norbert Elias es una sociología figuracional. Con el concepto de figuración se desvía la atención a las... Es decir, cuando nosotros entendemos que la sociedad son figuras construidas a través de modelos de juegos, interdependencias, interrelaciones, dice él, con el concepto de figuración se desvía la atención a los sociólogos, a los que hacemos sociología, a las interdependencias. Es decir, cuáles son esas lógicas, esa telaraña, esos puntos que se conectan, esas interrelaciones de las personas. Y más adelante dice, no, la cuestión es que, ¿qué es realmente lo que interrelaciona a los hombres en figuraciones? ¿Por qué las personas se relacionan de forma malsana, de forma buena, de forma negativa? ¿Por qué hay grupos delincuenciales? ¿Por qué hay mucha violencia? ¿Por qué hay corrupción? ¿Cómo es que explicamos la corrupción, profesor? A través de esas interrelaciones que históricamente hemos construido, y para romper estos actos de corrupción hay que cambiar la socialización, la educación, las interrelaciones humanas. Si no, la sociedad no va a cambiar. O sea, el cambio es más complejo de lo que parece. Por eso es que cuando dice Norbert Elias hay prejuegos y juegos, está diciendo de que un juego puede terminar y quizás de forma bruta podemos generar un nuevo juego que cambie las reglas y que cambie las cosas. Lo han hecho muchos países, algunos lo han hecho para bien, algunos lo han hecho para mal, han cambiado las reglas de juego y la sociedad paulatinamente se ajusta a estos cambios. Por eso es que por ahí algunos dicen, no, a veces estamos no gobernantes mesiánicos, no, pero gobernantes que sí pongan las cosas en orden. Es como que en una aula de clase de primaria es un desorden, la profesora no tiene autoridad, no le respeta, esto es un caos, pero entra un nuevo profesor que ya no es flexible, que va a poner unas normas de convivencia, unas normas de convivencia nuevas y va a ser rígido. Y los niños van a probar a este profesor y van a ver que es rígido, te van diciendo, con este profesor sí le hacemos caso porque si no tenemos consecuencias. ¿Qué está haciendo este profesor? Está generando una nueva figura, está generando un nuevo parámetro de conducta, está generando una nueva forma de actuar, ha cambiado la regla de juego para que el grupo de niños en el salón pueda cambiar su comportamiento. Y nuestra sociedad necesita esto. Creemos que a través del proceso educativo de enseñanza-aprendizaje se puede lograr, de la política y de otros espacios también. Por tanto, la categoría de figuración es un paradigma teórico y práctico, epistemológico y metodológico para comprender y explicar las interdependencias e interrelaciones de los entramados sociales, esto es, sociedad e individuo. Se trata de una sociología figuracional. La sociología figuracional es este paradigma, esta teoría que genera o que elabora Norbert Elias para ayudarnos a entender la sociedad ya no de forma dicotómica, sociedad por un lado, individuo por otro lado, sino interdependencias, interrelaciones, configuraciones sociales y todas estas relaciones que se elaboran para la sociedad y de los individuos que tenemos en la actualidad.